los problemas con el miedo, cuando estos no son superados, cuando estos no son sanados. Te comento que estoy terminando mi cuarto libro, que es sobre miedo tóxico o fobias. Pronto, muy pronto, antes de que se acabe este mes, ya estará listo en las plataformas para que lo puedas adquirir. De eso también hablaremos el día de hoy. Quiero que me digan, que me escriban si me escuchan bien. Estoy hablando y quisiera saber si me escuchan bien. Escriba en el chat de este Zoom o de esta clase para saber. También me gustaría saber de qué parte del país, o si fuera del país, me están escuchando. ¿Hay alguien que pueda confirmar si me escucha bien? Alguno que esté atento, despierto y que quiera saber coordinar y cooperar con este servidor suyo. Ok, muy bien. ¿Lo están escuchando? Sí, se le escucha bien. Gracias por responder. Muy amable. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta clase muy importante. ¿Por qué es importantísimo tratar el asunto del miedo? Sí, ya te explicaré por qué razón vamos a hablar sobre este tema. ¿Ok? No se le escucha muy bien. No se le escucha muy bien. En el carro hay un carro. De vida. Ahora, ¿qué vas a aprender hoy? ¿Qué pretendo que aprendas en esta clase de sanación del miedo tóxico?
Tú te preguntarás, ¿para qué me invita? ¿Por qué está dando este? ¿Se escucha? Hola. Te prometo que para cuando termine la clase el día de hoy, sabrás cómo puedes liberarte del miedo tóxico de forma natural. ¿Oíste? De forma natural. Siguiente. ¿No se escucha? ¿Alguien dice y comenta que no escucha bien? Tenemos la No se le escuchaba conexión. antes. Ok. Avisen si ya pueden escucharlo bien. Sí, ahora sí se lo puede escuchar. Ok, muchas gracias. Continuamos. Este día aprenderás qué realmente es el miedo. ¿Sí? Usted dice, tengo miedo, pero ¿qué realmente es el miedo? ¿Cómo y cuándo se originan los miedos tóxicos o lo que llamamos fobias? ¿Cómo y cuándo? El peligro de no sanar los miedos tóxicos. La semana pasada me contaba en un colegio una profesora que tenía miedo a los insectos. Unos estudiantes habían llevado para una clase y ella le dio un pavor, le tenía miedo a las arañas. Casi se desmaya, prácticamente se desmayó. Pero si ocurre que tú no sabes o si sabes que tiene y te aparece de repente aquello, eso se llama aracnofobia, fobia a las arañas. Porque otra cosa es la zoonofobia, miedo a los animales, aquí es un caso específico. Y ok, imagínate sola en un sitio, llega una araña, puede morirse literalmente de miedo, darle un infarto. ¿Qué? Es muy peligroso tener miedos no sanados. El proceso para liberarte de los miedos tóxicos. También te lo voy a enseñar, vas a aprender si tú quieres. ¿Y cómo te puedo ayudar yo con la experiencia que tengo en emocionología? De eso me comprometo el día de hoy. Aprenderás. Tú te preguntarás por qué este señor está hablando, quiere hablar o me quiere enseñar de aquello. Soy cierto, mi profesión es ingeniero químico. De eso me gradué hace muchos años. Pero mi profesión siguiente, la que me apasiona, aparte de la química, es la parte de la emocionología. Fui diplomado como terapeuta emocional o terapeuta familiar sistémico. Eso lo estudié en 99-2000 y desde el 2001 comencé a experienciar y experimentar qué sucede, por qué hay tantos problemas, por qué conflictos familiares, por qué. Y todos me fueron llevando a mirar en la emocionología. Entonces, aparte de eso, soy emocionólogo, soy psicoterapeuta, terapeuta emocional, terapeuta promotor de salud integral, nutricionista mineral. En estos 24 años, después de tener el diplomado, me he especializado en aquello. Siguiente. Soy escritor. Tengo 3 libros escritos, como te dije al comienzo, voy a tener en pocas semanas el 4º libro. El 4º libro se trata sobre fobias, sobre miedo tóxico, cómo eliminarlo, para que a través de esto puedas encontrar ahí como una especie de guía, diccionario, más de 400 diferentes tipos de fobias, que cuando las leas te vas a quedar sorprendido de la cantidad de fobias que existen. Tengo el libro El poder saludable del perdón, Yo soy cerebro brillante y cómo eliminar el artritis, la artrosis de manera natural con terapias alternativas, porque todas estas enfermedades
no infecciosas, son causadas desde el interior. Son las manifestaciones del cuerpo por un problema emocional vivido de una manera dramática, sin aparente solución, que supera mi límite de tolerancia. Eso se convierte en un estrés postraumático y que se desarrollan las diferentes enfermedades. Este no es el momento, ahora vamos a hablar del miedo, que el miedo es el que origina todas estas consecuencias por miedo a. Siguiente. ¿Qué es el miedo? Claro, el miedo es una emoción natural de todos los seres vivos. Aunque las plantas no hablan ni se mueven, los que hemos estudiado la parte de la biología sabemos que las plantas también manifiestan miedo, pero no pueden hacer nada más que pedir auxilio emitiendo unas feromonas para pedir ayuda a amigos, al mismo ser humano para ser ayudado. Pero los demás, los animales, los insectos, los seres humanos, las personas humanas, tenemos en el cerebro reptiliano, tenemos allí, en esta pequeña base, donde dice miedo y rabia. Ok, allí se encuentra la base del miedo. Todas las personas, todas, no hay ninguna, desde el momento de la concepción, tiene miedo a morirse. ¿Sí? Tanatofobia. Todo el mundo. Nadie puede dejar de respirar porque es un programa de la mente subconsciente, que así le llaman, pero es del yo personal que tiene miedo a morirse, miedo a diferentes cosas. Obviamente, es un mecanismo de defensa. Si no tuviéramos miedo, no correría. Si uno vas a matar una mosca, un mosquito, un insecto, o espantar a algún animal, este sale corriendo por miedo a. Y nosotros tenemos un mecanismo de defensa natural que es el miedo. Hasta ahí la emoción es normalmente necesaria. El problema es cuando tenemos miedo consecuencia de un miedo tóxico. Tengo miedo a ser abandonado, tengo miedo a que no me amen, tengo miedo a no ser escuchado, tengo miedo a perder un trabajo, tengo miedo a hacer las cosas mal, etc. Eso ya son miedos innecesarios. Okay. Siguiente. Hay tres manifestaciones o formas de expresar el miedo. El temor. ¿Qué es el temor? Un presentimiento, presiento que, una sospecha, sospecho que, un problema, un recelo de un daño que me puedan causar. A eso se lo conoce como temor, pero es miedo. Luego viene el miedo, que es a que me pase algo con la definición que ya vimos anteriormente, y que no siendo un miedo necesario para poder defenderme, obviamente tengo algunas expresiones. Y finalmente el pánico, que ya es un miedo, obviamente, cuando este es terrible, que puede ser real o puede ser imaginario, puede darme pánico. Pero todos, como puedes ver, son manifestaciones desde el punto de vista emocional. ¿Ok? Temor, miedo tóxico o ataque de pánico. He conocido casos de gente que solo se imagina que le pueden hacer esto y tienen un ataque. Es triste ver a las personas que le da ataque de pánico. ¿Cómo y cuándo se produce el miedo tóxico? Mira, el miedo tóxico puede producirse
en el momento que uno experimenta una amenaza. Puede ser el día de la concepción, durante los 9 meses del embarazo, durante la lactancia, durante el proceso de crecimiento, algo en que me sienta amenazada. De eso hablaré un poquito más adelante. Mi experiencia de más de 20 años me lleva a definir, a creer, no solamente es que sea mi creencia, sino que me permite asegurar que todo miedo tóxico se descubre el día que se vive un evento emocional. No sabías que tenía miedo a las ratas hasta que ves una que se pasa cerca o te toca. No sabías que tenías miedo a ciertos insectos. No sabías que tenías miedo a, porque tal vez el antepasado o la madre o el padre o los abuelos vivieron un miedo tóxico. Lo grabaron y lo transmiten por herencia que se llama herencia epigenética. Okay, sigue. Estos miedos se llaman comienzo en las heridas del alma. ¿Y qué son las heridas del alma? El Papa Francisco lo explicó el 24 de junio, ¿sí?, del 2015. En esto lo puedes encontrar y tú vas a ver qué son. Son a veces palabras, comportamientos, actitudes que se generan los padres, ¿no? Palabras que normalmente nos dicen de amenaza, de miedo, te va a comer el cuco, te va a llevar el no sé qué, te va a llevar el duende, etc. Entonces, hacen daño. Ya no te quiero porque no te portas bien, miedo, te voy a regalarte. Son palabras hirientes. Y ahí se puede originar el. Yo recuerdo que a una de mis hijas, porque se chupaba el dedo algún día y no dejaba de chuparse, le dije que la iba a regalar. Tenía pocos años. Y le dije que le iba a regalar a una persona. Cuando esa persona llegó a visitarme a la casa, ella gritó desde dentro: papito, no me regale. Mira, se le había quedado grabado. Obviamente yo no sabía todavía de estas palabras hirientes, dañinas. No me imaginaba, como muchos de ustedes no se lo imaginan. Entonces tenemos serias dificultades con esas palabras, con esas heridas del alma. Hieren el amor, producen miedo. Mira, yo te contaré más adelante cuáles eran mis miedos que tenía. Tenía miedo al rechazo, pero ya te explico por qué. Miedo, una fobia a hacer muchas cosas que me tenían paralizado, porque el miedo paraliza. Como te decía, ahí tienes las posibles heridas del alma. Hay muchas veces que no eres deseado, como en el caso mío, y como de mucha gente que ha llegado a sanarse de problemas, dolencias siempre. ¿Sí? Pudo haber peleas, odios, rencores, resentimientos por el embarazo que no deseaban, porque no se cuidaron. Puede haber problemas de separación, como muchas chicas, mujeres quedan embarazadas y los padres de estas criaturas se van, no asumen los padres. Un nacimiento traumático, un abandono mientras los padres se van a hacer cosas, no por malo, sino porque no le queda otra cosa que hacer. Vivido en estos tiempos, lo ideal es un embarazo deseado. Cuando el día que te enteras, contento, feliz, esperar un nacimiento no traumático, preparado para ello.
crecer, amamantarlo directamente la madre, ¿sí? Tener un acompañamiento de los padres, ayudarlos a caminar. Es tan importante los 9 meses antes del embarazo, no es el día del embarazo, porque toda emoción guardada está grabada en inteligencia celular. 9 meses antes del embarazo, durante los 9 meses del embarazo, los 9 meses de la lactancia, los 9 primeros meses ya de su vida en la que aprende, hasta los 9 primeros años, los hijos somatizan las cosas que los padres viven. Por eso es muy importante aquello. Entonces, todo se inicia en la mente, con la mente consciente. Estoy consciente de que como una imaginación que hago un juicio y se convierte en creencia. Se guarda en la memoria celular y se graba en la mente subconsciente. Y de ahí comienza. Ni sabe siquiera qué pasa. Pero desde la creencia, ya cuando puedes pensar, se generan pensamientos. Por eso tienes múltiples pensamientos. 50.000, 60.000 pensamientos diferentes diarios en el día. Tuyos son obsesivos, son molestos. Y eso va a generar los sentimientos. Puede ser sentimiento de tristeza, angustia, preocupación. Y eso va a generar mis emociones. La emoción es la energía con la que yo me muevo. Una energía positiva con emociones positivas. Una energía negativa, agresivo, enojado, con ira, con miedo, con vergüenza, si las emociones son. Esto va a determinar mi actitud. Si estoy triste, estoy molesto, si estoy enojado, ya imagínate, todos los que me están escuchando han vivido estas emociones. Pero si tengo una actitud positiva, estoy alegre, estoy divertido, estoy atento, convencido, entonces voy a tener como consecuencia unos hábitos positivos o negativos. Y de esos hábitos depende mi porvenir. Depende mi porvenir, que puede ser saludable o puede ser enfermizo. Entonces, hay que cuidar. Recuerda lo que te digo, la parte consciente en la que yo me imagino y hago un juicio. Una imaginación, un juicio se instala como creencia. Y entonces, voy a tener una generación negativa de estrés, preocupado, por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que me voten, miedo a que no haga bien, miedo a que me rechacen, miedo a que... Miedo. Entonces, el estrés, ¿qué es? Es un miedo tóxico. Solamente dice, tengo estrés. Y le pregunta, ¿qué es el estrés? Es que tengo estrés, pero no sabe definir. Te defino ahora que el miedo y el estrés es un miedo no sanado. ¿A qué? Solo tú lo sabes. ¿Sí? ¿Y de dónde proviene? Ya lo vamos a indicar. Las consecuencias del miedo afectan de la parte psicológica, física, social y espiritual. Sí, tiene consecuencias severas. Miedo. Si tienes miedo, mucha gente tiene miedo al dinero, porque dice que el dinero es corrupto, que el dinero es corrupto. Y no sale de su escasez, de su pobreza, de su miseria, porque tiene miedo. Y si llega a tener un golpe de suerte, como normalmente se da, inmediatamente deshace el dinero, porque como el dinero inconscientemente lo va a gastar. Tiene miedo a invertir, tiene miedo a sanarse, tiene miedo a tomar pastillas, tiene miedo a esto. Y es triste reconocer, lo digo por las miles de personas que he tratado, y que obviamente les ayudo a sacar el miedo para recuperar la salud. Y es por eso que estoy dando esta clase gratuita. El miedo va a generar ciertas emociones.
Normalmente el primer miedo, la primera emoción es la ira. ¿Sí? Me pongo iracundo, me pongo molesto, pero si lo digo a la persona, pues voy a tener serios problemas. Si no los digo, me lo voy a tragar y voy a tener ya problemas estomacales. Por eso en los tests que yo he hecho en seminarios, en charlas, en conferencias y en pacientes, nadie he encontrado libre de problemas estomacales digestivos, porque se han tragado la ira. Ok. La otra es la impotencia. Tengo ira, no puedo hacer nada. Me siento impotente. Y hay mucha gente que tiene que hacer algo que no quiere hacer porque se ve obligada a hacer porque no le queda más que hacer, va a desarrollar enfermedades. La ira no expresada, aparte de afectar el estómago, va a afectar, se llama artritis. La impotencia que no puedo expresar va a afectar o a la próstata o va a provocar artrosis o te puede provocar un cáncer. La culpa, me siento culpable de, y aparece el odio. Vergüenza. Y no cuento las cosas, no digo las cosas porque tengo vergüenza. Esto es lo que se llama un estrés postraumático, que se convierte en resentimiento. Es decir, que lo estoy sintiendo automáticamente todos los días sin que yo me dé cuenta. Estoy en un modo alerta, estoy en estado de estrés, estoy con miedo otra vez de que me echen otra vez, de que me griten otra vez, de que me hablen otra vez, que no me acepten. Miedo. Todo es miedo. Y por eso dice, estoy estresado. Al estar con miedo recurrente, estás inconscientemente en estado de vigilancia y en estado de vigilancia estás produciendo cortisol y adrenalina. Dos hormonas, más la noradrenalina y otros compuestos que afectan, que inflaman, que debilitan. Y esto no sucede mañana, comienza a suceder en el momento que vivo. Y me voy agravando, dejo de producir las hormonas del amor, de la felicidad, la oxitocina, la serotonina, la dopamina, la cannabinoides. No tengo hormonas positivas que esté generando y por lo tanto lo único que está circulando en mi sangre es cortisol, adrenalina o dopamina, una sustancia del derrotado, del vencido, del que no lucha. ¿Ok? Ejemplo de cómo se originan algunas fobias. Tanatofobia, miedo a morirse. Todo el mundo tiene miedo a morirse. Todo el mundo. Y por ese miedo a morirse puede morirse, como dice. Tiene miedo a quedarse solo porque solo puede. Tiene miedo a enamorarse porque si me enamoro, ya miedo, la filofobia, miedo a enamorarse. He conocido centenares de personas con miedo a enamorarse, porque sufrieron una traición, una infidelidad, una decepción, un abandono, y en ese momento desarrollan el miedo a no volver a ser, porque sufren, se llama miedo al sufrimiento. Y por eso prefieren jugar con las personas, evitar enamorarse, etc. Y hay centenares, miles de personas, hombres, pero más mujeres, con este problema. Agorafobia. Hablar al público, andar en público, es un problema. ¿Dónde lo consiguieron? ¿Dónde lo aprendieron? Cuando alguna vez en un evento le trataron mal, pasó vergüenza, tuvo miedo y ahí se quedó. Te has dado casos. Profesores que a veces han hablado mal, le han hecho quedar mal y se han burlado. Créeme que la persona, la criatura, no quiere ir a la escuela, al colegio. Sufre
Me ha tocado casos muy graves. Ok. Miedo a andar en público, porque ha pasado, ha vivido un evento emocional en público, o tiene miedo a contagiarse, como en el caso de la pandemia, que andaba la gente. Pagó hasta para irse a poner una vacuna en los Estados Unidos. Tenía miedo a morirse, miedo a enfermarse, miedo a andar en público. Acarofobia, miedo a los ácaros. Claro, le llaman también alergia a los ácaros. Pero lo que le han dicho es que los ácaros se comen las células y obviamente cuando respiras un polvo que puede tener ácaro, vas a tener un problema. Y en definitiva, las alergias, que yo también ayudo a tratar, son miedos no resueltos. También las alergias. Pero bueno, ahí hay otro componente de llama histamina y hay otras consecuencias, pero en el fondo son miedos. ¿Sí? La insectofobia, tenerle miedo a los insectos. Hay familias que sobreprotegen porque tienen a veces criaturas alérgico a los insectos, una picadura, sabe que le va a causar serios problemas. Tiene miedo a que le piquen, le tienen miedo a los insectos, andan fumigando a cada rato, controlando, etc. La zoofobia, miedo a los animales, como ya dije, miedo a un perro, miedo a un gato, miedo a un ratón, a un animal pequeño, a una ardilla. Ah, no. Ok, esos miedos, ahora que te he dicho sobre estos miedos, imagínate, porque si estás conectado, te interesó el tema, estás interesado en eliminar algún miedo. Imagínate que continúas tratando tu fobia, así se llama fobia, al miedo tóxico. De la misma manera que estás haciendo ahora, evitando o a veces tomando algún tipo de tranquilizante. ¿Cómo será tu vida en los últimos 5 años que vas a vivir, los próximos 5 años? ¿Cómo será? ¿Será como hasta ahora? Porque si no haces nada, seguirás sintiendo lo mismo, ya que si no borra de la memoria celular la causa, el origen, vas a tener, como en el caso mío, de más de 40 años, con ciertos miedos, hasta que pude liberarme. Por eso, cuando yo pude liberarme, sé lo que se siente, lo que se vive, lo que se padece. Fin, vas a vivir sin tranquilidad, vas a estar intranquilo, porque no se sabe. Estaba atendiendo un caso de una paciente que tiene llevada en cuenta 14 ataques de perro, le tiene miedo a los perros, ya lleva 14 veces que la llevaba. ¿Y qué? Porque el miedo, en lo que te concentras, lo atrae, lo irradias. El perro siente, percibe y te sale, te muere. Ok, miedo, y ya sabemos, referimos cuál es el origen, dónde apareció y por qué. ¿Cómo vas a tener ansiedad? El miedo genera ansiedad. Es imaginario. El miedo viene de la mente. Ok, vas a tener frustración y un montón de cosas si es que no tratas. ¿Quieres ser parte de ese grupo de personas que no solucionan sus miedos? Es decir, ya te acostumbraste. Bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo ayudar a nadie que no ponga la voluntad de querer sanarse. Ahora, imagínate que hoy decides iniciar el tratamiento y quedas libre de esas fobias, de esos miedos innecesarios. Imagínate qué agradable será tu vida. Te lo digo porque yo
cambié mi vida después de que liberé mis miedos. Ok. Imagínate cómo estarán de felices tú y tu familia una vez que te liberas de los miedos. Entonces, yo te pregunto, si hubiera un tratamiento eficaz que te ayude a eliminar las fobias o los miedos tóxicos, ¿lo aplicarías? Solo quédate y responde. Hasta ahora vamos en la primera parte de la explicación. ¿Sí? Vamos a recapitular, a hacer un pequeño resumen. Hemos aprendido en este webinar, en esta clase gratuita, que las fobias se originan en la mente en dos momentos. Un momento que le llamamos codificante, que no sabemos cuándo. Aunque tenemos evidencia, tengo evidencia que más del 40% de la fobia se originaron por herencia epigenética o herencia durante la primera fase de su vida, concepción, embarazo, nacimiento, porque nacimientos pueden ser traumáticos, y los primeros años de vida. Sí, señor. Hemos aprendido, por lo menos te he mostrado que las fobias son reversibles. Porque si sabemos la causa, como es una emoción que está grabada, la sacamos como una especie de cirugía psicoemocional y entonces queda libre. Que sí se pueden sanar de forma natural. No necesitas medicamentos. Yo no necesité, y las centenares de personas que he tratado con alergias, con fobias, que van lo mismo, las fobias, miedos imaginarios. Tenía una paciente que los ejercicios que yo hago presenciales y que normalmente hacemos con globoterapia, no podía reventar un globo. Tenía miedo a reventar un globo. Cuando encontramos que originó su fobia a los globos. No era a los globos, no había pasado ningún evento, era al pum, pum. Porque un tío alguna vez, cuando ella era pequeña, entonces se asustaron. Sí, ella, de 2 hermanos, se quedó con mi miedo. Cada vez que oía un pum, tenía un miedo, se agarraba. En un ejercicio, borramos aquello y ya pudo reventar los globos sin ningún problema. ¿Entiendes? Sí, esto, cuando identificas la causa, puedes eliminarla de forma rápida, sencilla y natural. ¿Qué se manifiestan? Que se manifiestan en el cuerpo cuando la mente recuerda o percibe algo relacionado con el evento o conflicto emocional codificante. Incluso muchos años después, momentos detonantes. Cuando me di cuenta yo que tenía miedo al rechazo, sí. Cuando me di cuenta yo que tenía miedo al padre, cuando me di cuenta, ya te cuento, que las fobias se pueden sanar desde el estoy aquí. ¿Ok? Ahora ha llegado la segunda parte. El conocer el primer paso para liberarte de los miedos empieza aquí. ¿Estás listo para conocer cómo? Pues bueno, ahí vamos. Ahora te explicaré el paso a paso para liberarse de las fobias. Paso número 1. Resolver
las heridas del alma. ¿Recuerda de lo que habló el Papa Francisco en el 2015? ¿De qué? De las heridas del alma. Yo tenía una herida del alma. Mi madre no quiso tenerme. Mi padre apoyó aquella idea. Y fueron a un tratamiento para abortarme. Pero como yo no soy un proyecto humano, sino soy un proyecto divino, no funciona. Pero en ese momento que yo tenía 2, 3 meses recién concebido, como les dije hace un rato, se grabó en mi inteligencia, en mi memoria celular, porque yo ya soy un ser que vive en las emociones. Como lo dije, desde el comienzo, desde el momento de la concepción. Y no sabía que tenía esa fobia. ¿Sí? Pero he tenido casos en que la fobia no es, sino que viene de la madre o del padre, porque lo vivió una generación anterior en los abuelos, o a veces me ha tocado en los bisabuelos. Por eso es fundamental conocer el árbol genealógico y hacer un encuentro, una relación, hay un método muy fácil que manejamos para conocer a quién vengo a representar o a redimir en el árbol familiar. ¿Sí? Paso 2, limpiar de la memoria celular esas heridas del alma. Sí, puede ser en una sola sesión, puede ser en 2 sesiones como máximo, dependiendo el número de miedos que puedas tener, porque un miedo se va en cadena y genera otro. Entonces, lo que no dejas ir, lo cargas. Lo que cargas, te pesa. Y lo que te pesa, te hunde. Por eso, hay que practicar el soltar, perdonar y dejar ir. Dejar ir. Es lo que yo hago. Ayudar a las personas. La persona lo hace, yo la guío. Hay un método que he desarrollado para eso. ¿Ok? Y el tercer paso, reprogramación de creencia con psiconeuroinmunoendocrino. Ante esa creencia negativa que generó ese miedo, tengo que poner una creencia positiva que me va a permitir tener pensamientos positivos, sentimientos positivos, emociones positivas y un porvenir positivo. Solo 3 pasos. Encontrar, liberar y cambiar. Eso es lo que yo hago para ayudar a las personas a salir de esos miedos. Mi experiencia en tratamientos de miedo. Sí. Yo viví por muchos años. No hace mucho tiempo, ya hace un par de años, 2022, en mayo, tuve una liberación de resentimientos. No sabía. Yo tenía en mis ojos unas 2 manchas rojas que parece que cuando salía el sol o había mucho sol se me ponían rojos. En el colegio me decían fumito. En la universidad me preguntaron de qué droga yo fumaba. Nunca fumé. Conocí la planta de marihuana en un parque eh, ecológico donde tenían diferentes plantas. Y ahí recién conocí. No la he probado, no sé qué sabe. Y obviamente, ¿sabes cuál era? Resentimiento contra mi padre. Porque todo lo que tiene que ver con el sol, que es el padre que genera la luz, pero no lo sabía. ¿Sí? Y cuando tuve una sesión con la persona que me ayudó a liberar, tuvimos un ejercicio de sanación en la que lloré durante 15 minutos consecutivos, tal vez más o tal vez un poquito menos, pero no paraba de llorar. Eso se llama sanación. Sí, cuando las personas llegan a hacer los ejercicios,
lloran, lloramos. También limpié el resentimiento contra mamá. ¿Sí? Porque ahí viene el perdón. Sin perdón no hay sanación. El método que yo aplico tiene que ver con perdonar cuando reconocemos cuál es, a quién vengo a redimir, a quién vengo a ayudar, a cuál de mis ancestros vengo a representar, cuál es el que me ha heredado estas emociones, y entonces hay diferentes formas de poder hacerlo. Yo me liberé de algunas cosas, de algunos miedos. Entonces, se había originado miedo, el rechazo. ¿Por qué tenía miedo a que me rechazaran? Porque había sido rechazado en el vientre. ¿Por qué tenía miedo al dinero? Porque mis padres peleaban por dinero y yo también peleaba por dinero los primeros años de mi relación. Sí, miedo al abandono, miedo a la soledad. Ahora, superados todos aquellos, me siento vivo, paz y tranquilidad. Y decidí ayudar a las personas que quieran, que tengan la valentía, digamos así, de tomar la decisión de eliminar sus miedos. ¿Ok? Y ya, ok. Anterior. Sí, porque hay peligro de no tratar esto. ¿Sí? Tener miedo aumenta el riesgo de padecer ansiedad. Todas esas personas que tienen ansiedad tienen que ver con miedo. Son imaginaciones, imaginaciones. Nos imaginamos cosas. Y en más del 95%, así lo dicen los científicos, uno dicen 94 punto y pico, 95% de las cosas que nos imaginamos no suceden. Por lo tanto, lo que sucede es un estado de ansiedad. Puedes tener un ataque de pánico, como te conté al inicio. Tienes que tener miedo a desarrollar los talentos, porque no te acepte, porque sientes, alguien dice que yo soy poca cosa, alguien dice yo soy como una cucaracha, alguien dice yo soy, no eres insignificante, eres una persona de gran valor porque eres hijo de Dios. Dios te inhabita, Dios es amor y si tú amas, sabes que Dios existe porque los animales no aman, solo los seres humanos. Si tienes miedo, no puedes amar, no puedes invertir, no, o por lo menos uno, pero normalmente 5 talentos tenemos, por eso la parábola de los talentos. Y tenemos miedo a invertir, tenemos miedo a creer, miedo a consumir alimentos, miedo a los medicamentos. Tenía un amigo ya murió hace unos años, no tomaba medicina. Tenía una paciente que había sido asaltada en un y vivió un ataque de pánico. Le pusieron pistolas, se le llevaron. Y desarrolló un miedo que a todo el mundo le tenía miedo. Ya estaba muy delgado, no quería ni siquiera comer, no tomaba medicina, la llevaron. Y cuando descubrí aquello, pues hicimos un ejercicio, le quitamos ese miedo y ahí tomó un suplemento que era necesario. Se compuso la señora. Llegó feliz a la siguiente sesión, ya podía entrar a la cocina, ya podía cocinar. Créeme que suceden milagros. Pero bueno, los milagros existen, yo los he podido ver, no los hago yo, lo hace Jesucristo, lo hace el Señor, porque a Él entregamos todo aquello. ¿Sí? Si hubiera un tratamiento efectivo para liberarte de esa fobia, de esos miedos tóxicos, que son innecesarios, ¿pagarías por él? Estoy seguro que sí. No, no me respondo. Solamente te pregunto. Claro,
Porque ahora, sí. Ok. Si hubiera un tratamiento efectivo, ¿no es cierto? ¿Te gustaría conocer cómo puedes eliminar las fobias? Pues ya te lo explico. Viene este método siguiente. Método FIAT es del hágase, porque basta hágase. Así lo he diseñado, así lo comencé a hacer cuando inicié mis primeros tratamientos. Libre de fobias. Una fórmula de liberación de miedos. Ok. ¿Qué incluye este método FIAT libre de miedos tóxicos? Ya te lo explico. Ese tratamiento, el programa FIAT libre de miedos, incluye una sesión 1-a-1 en vivo, en directo, para encontrar el origen de tu miedo. Tú me dices el miedo o los miedos que quieres eliminar, en una sesión lo vamos a encontrar y una vez descubierto, vamos el siguiente paso, otra sesión de psiconeuro, de psicoanálisis o psicoterapia en directo, 1-a-1. Tú conmigo, yo contigo, para explicarte, para guiarte y que realices el método para liberarte de esos miedos y quedar libre. Y finalmente una tercera sesión con un programa o una terapia o un ejercicio de psiconeuroinmunoendocrinología, ¿cierto? Y obviamente te vamos a ayudar con un pequeño manual, un folleto, una información donde están los ejercicios paso a paso que debes hacer para poder acceder a este beneficio. ¿Sí? Ok. Esto tiene un precio. Normalmente, si tú vienes a mí, traes tus miedos, tus fobias, yo te cobro $500 por el tratamiento. Ese es mi precio. ¿Por qué cobro 500? Porque me ha costado decenas de años aprender. Pero no solamente eso, he invertido mucho tiempo y mucho dinero en formación y por lo tanto solo atiendo a personas que desean liberarse. No atiendo a todo el mundo, solo personas seleccionadas que deciden hacerlo. ¿Ok? Pero hay una oferta. Ahora estoy en un curso que me ha costado miles de dólares que se llama Fórmula de Lanzamiento. Y estoy cumpliendo con hacer el lanzamiento pionero. Es decir, donde estoy iniciando un tratamiento. No es que estoy experimentando, solo que tengo que cumplir con la metodología y hoy, solo por hoy, voy a hacer un tratamiento por $197. ¿Me estás escuchando? El precio que yo cobro es de 500, solo por hoy, por ser lanzamiento pionero. Es decir, voy a ayudar a poquísimas personas, y lo voy a ayudar con ese precio. Fíjate. Ok. Si tú quieres liberarte de tus miedos, tengo este bonus solo por lanzamiento pionero. Vuelvo a repetirlo. No lo repetiré otra vez más. Solo hoy, escúchalo bien. Si es que te interesa liberarte. Una herida que te pasa, corres al médico para que te suture y pagas 200, 500, dependiendo. Pero estas heridas del alma,
que no dejan caminar a la gente, que no deja prosperar, que se mete en una cosa y luego se mete en otra y no le va, porque hay miedos escondidos. ¿Sí? Como dije, una vez más, solo por hoy, $197. ¿Sí? Ok, si te interesa separar un cupo que no puedes pagar en este rato, será posible, pero lo puedes hacer mañana, mándame un mensaje al 0994-019-252 WhatsApp. Con el link que voy a poner ya mismo en el chat para que me lo mandes. ¿Sí? Estoy abriendo el carrito para que puedas realizar la compra por $197. Ese clic o ese enlace que está ahí, le vas a dar clic, que ya te lo voy a subir al chat, a que ingresaste, al grupo que ingresaste, para que dando clic me llegue a mi teléfono y entonces ya hablaremos la forma en que puedes pagarlo. ¿Ok? Si te interesa. Si en caso de que no te interesara y que quisieras vivir experimentando lo mismo que hasta ahora, en el caso de que no quieras tener esas 3 sesiones uno a uno, es decir, no te reúno en grupo, por eso el tratamiento es personal. Luego haré un lanzamiento semilla, pero eso costará mucho más que esto. Ok, pero ahora estoy en este lanzamiento. Espero que les agrade, que tengan el deseo y comienzas por romper el primer miedo, miedo a que no te sane de los miedos. Si no te sano de los miedos, te devuelvo el dinero. ¿Ok? Tengo la certeza de poder hacerlo, pero tengo que tener la certeza de que tú quieres hacerlo. Porque si tú quieres hacerlo, yo te voy a ayudar. Una sesión uno a uno conmigo, que son un coach, puede tener costos diferentes dependiendo para qué. A veces cobro 200, otras veces cobro 500, dependiendo a quién y para quién. Otras veces lo puedo hacer gratuito, pero ahora no lo voy a hacer gratuito. Ahora tiene un costo de $197. ¿Sí? Ahora, quiero agradecerle por haberme escuchado todo este tiempo y abro el espacio de preguntas relacionadas con el tema. Tengo unos pocos minutos y para poder responder. Adelante, los que quieran hacer esta pregunta. Okay. ¿Hay alguna pregunta?